Esta es la historia real que nunca será superada por la ficción. Hay actos tan brutales cometidos por personajes atroces que parecieran salir directamente de la ficción. Sin embargo, en realidad ninguna adaptación cinematográfica, serie o documental podría retratar la oscura psicología de tan perturbadores seres. Este es el caso de Ed Gein, un asesino y profanador de tumbas estadounidense quien perpetró sus crímenes durante la década de los 50. Un personaje que tenía una gran fijación con el cuerpo humano, ya que exhumó cadáveres y los guardaba como recuerdos de sus asesinatos. Incluso elaboró adornos que almacenaba por toda su casa. Este personaje, tan fuera de lo común, fue la inspiración de películas clásicas del cine de terror como lo es La Masacre de Texas, y tendrá su propio documental como parte de las exitosas series producidas por Netflix. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Ed Gein fue uno de los criminales más infames en la historia de los Estados Unidos, ya que sus actos van más allá de la brutalidad y la violencia, enmarcándose en un tipo diferente de crímenes, llegando incluso hasta la depravación. Sus actos han sido tan infames que fueron fuente de inspiración de algunos de los criminales más laureados de la historia del cine, como lo es Norman Bates en Psicosis y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Gein nació en 1906 en Wisconsin, Estados Unidos, y creció en un entorno bastante aislado bajo la influencia de su madre, una mujer en extremo religiosa, por lo que fue criado en un hogar donde se enseñaba que el mundo era un entorno lleno de pecadores. Ed Gein fue el segundo de los dos hijos de una familia muy disfuncional, ya que su padre George P. Gein se mostraba como un miembro poco empático con su familia, además de que también tenía problemas de alcoholismo. Esta situación llevó a su madre Augusta a crear una enemistad con los hombres, considerando que las mujeres eran las fuentes de sus pecados y que incluso buscaba combatir esto en sus hijos Edward y Henry, disciplinándolos fuertemente. Pero lejos de criar seres libres de pecado, en realidad lo único que formó fueron dos hijos con profundas deficiencias sociales. El padre de Ed falleció a los 66 años, lo que lo llevó a él y a su hermano a buscar trabajo prontamente para contribuir a la economía familiar. Sin embargo, su hermano mayor terminó falleciendo en un incendio al que aún no se ha encontrado explicación, aunque se cree que probablemente Ed estuvo involucrado, debido a que el mayor de los hermanos comenzaba a manifestar descontento con su madre, por lo que se especula que Ed terminaría con su vida. Además, también, Augusta fallecería también de un paro cardíaco después de pasar 12 meses en cama. En general, Ed vivió en casa de una fanática religiosa quien tenía una visión muy estricta del mundo, ya que consideraba que el sexo fuera del matrimonio era impuro, moldeando una personalidad muy dependiente emocionalmente hablando hacia su hijo. Durante su infancia, tanto Ed como su hermano Henry interactuaban poco con las personas de su comunidad, creciendo de forma aislada y desarrollando una obediencia ciega hacia su madre, lo que básicamente produjo que el menor de los hermanos la idolatrara y además también creara una imagen muy errática del resto de las mujeres. Y como era de esperarse, después de la muerte de su madre en 1945, Ed quedó muy devastado emocionalmente. Había perdido el único vínculo que tenía con la realidad, desarrollando comportamientos muy perturbadores. Entre ellos están las visitas nocturnas a los cementerios donde se enterraba cadáveres, lo que además utilizaba para construir objetos decorativos y también partes de su vestimenta. Además, utilizaba estos elementos para recrear el cuerpo de su madre, ya que se rodeaba de cadáveres que le recordaban a ella, figuras femeninas que hacían parte de su vida. Los crímenes de Ed horrorizaron a la sociedad estadounidense y aunque a comparación de otros asesinos seriales, sus víctimas directas fueron relativamente pocas, lo que en realidad conmocionó a la sociedad en general fue la perversidad y depravación inherente en sus acciones.
Durante más de una década, Ed visitó cementerios locales, desenterrando cadáveres de mujeres, robando sus cuerpos y utilizándolos para crear objetos como máscaras y vestimentas confeccionadas a partir de piel humana. Además, también fabricó muebles que utilizaba para decorar su hogar al más puro estilo de la Casa del Terror. Otros de sus crímenes fueron los asesinatos de las mujeres Berenice Worden y Mary Hogan, y aunque se cree que pudieron haber sido muchísimas más, solo se logró confirmar su injerencia directa en estas dos mujeres. Primero, la muerte de Mary sucedida en 1954, quien era dueña de una taberna y que de pronto desapareció. Más tarde, 3 años después, el asesinato de Berenice Worden, quien fue una vendedora local que también había desaparecido. A lo que Ed surgió como sospechoso porque fue el último en haber visto a la mujer en su tienda. Ed fue descubierto debido a la desaparición de Berenice en 1957, todo con ayuda de su hijo Frank Worden, que era parte de la policía, y fue quien vio señas de la desaparición de su madre, como su ausencia en la tienda, además de también detectar que la caja registradora había sido robada. El asistente del sheriff y también hijo de Berenice Worden fue quien declaró que Ed había estado en la tienda, porque regresaba constantemente, por lo que de inmediato se sospechó de él. Esta primera pista y también la evidencia de la desaparición de Berenice fueron motivos suficientes para que la policía acudiera a la granja de Ed sin siquiera imaginar lo que finalmente encontrarían. Normalmente, cuando la policía asiste a la casa de un sospechoso, busca pistas que conecten directamente a un presunto criminal con el acto que están investigando. Usualmente se buscan pequeñas señas, investigan la coartada del sospechoso y también evalúan su comportamiento, detectando posibles señales de que el sospechoso esté mintiendo. Pero en esta ocasión, lo que la policía encontró fue totalmente atípico, tal y como una escena salida de la película más terrible, algo que jamás hubieran imaginado. Encontraron el cuerpo de Berenice Worden colgado de los tobillos, decapitado, con cortes en su cuerpo y totalmente destripado. Algo muy parecido a cuando se desolla a los animales para después prepararlos para el consumo humano. Pero el cuerpo totalmente destruido de Berenice Worden no fue lo único que encontró la policía. Se ubicaron objetos creados a partir de cuerpos humanos como máscaras de piel, sillas tapizadas con restos humanos, una caja de zapatos llena de narices, cinturones hechos con pezones, cráneos convertidos en recipientes y también manos disecadas, las cuales utilizaba como adornos colgados en su cuarto. No hizo falta nada más para conectar a Ed con la desaparición de Berenice, de que de inmediato se volvió un sospechoso de mucho más interés por la gran cantidad de partes humanas que habían sido encontradas. Durante el interrogatorio, Ed confesó que acostumbraba a robar cadáveres de los cementerios cercanos, ya que los usaba para decorar su hogar, revelando no solamente la gran cantidad de crímenes que había cometido, sino también el grado del trastorno mental que había desarrollado a lo largo de los años. Ed había estado profanando tumbas durante años, y no solo eso, sino que también cometió crímenes de necrofilia. Estos crímenes de inmediato impactaron a la comunidad local y se crearon leyendas urbanas, mitos y narraciones que de inmediato traspasaron fronteras, llegando a todo el país y siendo también fuente de inspiración para historias de terror y otros elementos de la cultura popular. Tras hallar tal cantidad de evidencia en su granja, Ed fue llevado a un juicio, aunque nunca fue condenado por sus asesinatos debido a que tenía una gran inestabilidad mental. Luego de su arresto en 1957, fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio, siendo inmediatamente internado en una institución psiquiátrica. En el hospital psiquiátrico vivió por más de 10 años en tratamiento hasta que en 1968 los médicos lo diagnosticaron como apto para un juicio.
Durante el esperado proceso legal de Ed, confesó haber asesinado a Berenice Worden y también declaró que fue parte de la desaparición de Mary Hogan, aunque en el juicio solamente se le acusaba por la muerte de Worden. Lo inusual de sus crímenes también fue trasladado a una condena bastante extraña, ya que fue condenado culpable, pero mentalmente incompetente, lo que, en pocas palabras, significa que no podía ser encarcelado en una prisión común y corriente debido a sus trastornos psicológicos. Ed fue sentenciado a internamiento, cumpliendo su condena en el Hospital Central para Criminales Dementes en Waupun, en Wisconsin, y luego fue trasladado al Hospital Estatal de Mendota, donde finalmente fallecería a los 77 años el 26 de julio de 1984. El estado psicológico de Ed fue clave durante toda su vida, ya que desde la infancia creció con una visión muy alterada de la realidad, lo que lo llevaría a cometer crímenes terribles y que además ni siquiera fue apto para convivir con otros delincuentes. Durante las evaluaciones psiquiátricas, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia y psicosis, enfermedades mentales que además le provocaban alucinaciones, le generaban ideas delirantes y además le habían producido una grave desconexión con la realidad. La condición mental deplorable de Ed explicaba su comportamiento compulsivo, reflejando una manera muy distorsionada de enfrentar la muerte de su madre, la figura central en su vida, ya que trató de recrear con objetos creados a partir de cadáveres humanos exhumados ilegalmente. Durante toda su vida, desarrolló una fuerte dependencia emocional y trastornos de identidad, todo a partir de un crecimiento aislado, lo que además lo llevó a construir una visión negativa hacia las mujeres, generando un odio profundo hacia otras personas, por lo que al perder a su madre, su mente intentó reconstruir esa figura tan importante que le hacía falta. Ed ya vivía en su propia realidad, en la que sus crímenes eran algo más que violencia. Al contrario de otros criminales, quienes tienden a ejecutar este tipo de acciones deplorables por la emoción o la excitación, Ed mostraba una obsesión muy perturbadora, haciendo a los cadáveres parte de su propia vida. Ed tenía una visión bastante distorsionada de la muerte debido a su trastorno mental y perdió totalmente la noción y las consecuencias de los actos que realizaba. Todo este conjunto de anomalías mentales fueron lo que lo llevó a su estatus legal como culpable, pero mentalmente incompetente, quedándose como una auténtica referencia de la criminología y psiquiatría forense, siendo uno de los ejemplos de las mentes más extremas que ha visto la historia de los criminales estadounidenses. No cabe duda que Ed fue más que un asesino. Se convirtió en un auténtico objeto de estudio y no era de esperarse que también influenciara a muchos elementos de la cultura pop, principalmente en el género del terror. La mente distorsionada de Ed ha tratado de ser recreada por diversos directores y escritores, quienes han tratado de reflejar en sus personajes los sentimientos de aislamiento para crear así a algunos de los asesinos seriales más famosos del cine del terror. Por ejemplo, destaca Norman Bates en la película Psicosis, un personaje desarrollado a partir del genio del cine del terror, Alfred Hitchcock, quien reflejó en este personaje una conducta antisocial creada por el aislamiento y también una relación muy enfermiza con su madre, quien incluso muerta lo seguía controlando. Bates reflejaba un trastorno de identidad muy parecido al que en la realidad vivió Ed. También inspiró a otros de los clásicos del terror como lo es La Masacre de Texas, ya que si bien esta película es llevada a la ficción, la idea de un hombre que usa máscaras hechas de piel humana viene directamente de las prendas confeccionadas por Ed Gein. Asimismo, el clásico de la literatura y también del cine, El silencio de los inocentes, basa a su personaje Buffalo Bill en Ed Gein, un hombre que secuestra a mujeres para matarlas y utiliza su piel para crear una nueva piel femenina, transformando por completo su identidad. Incluso hoy en día, Ed sigue siendo objeto de cuestionamiento y seguramente sabremos más de él debido a la próxima serie documental que será lanzada por Netflix. Pero cuéntame, ¿ya viste alguna de estas películas inspiradas en Ed Gein? ¿Sabías que estos villanos tan brutales fueron inspirados en sucesos reales? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like,
darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.